Cada 39 segundos un equipo es atacado. No importa si eres una empresa o eres un usuario común. Hoy hablaremos sobre el malware. Para los que no saben, el malware es la conjunción de dos palabras: malicious software, significado de software malicioso. Un malware es un software malicioso, ya lo he comentado, que se instala en un dispositivo, en una computadora o en un celular, generalmente. ¿Cuál es el objetivo del malware? Robar, dañar, secuestrar información. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que alguien logre infectarse con un malware? Debemos tener en cuenta que en algún momento hablamos de lo que era la ingeniería social. Por medio del engaño, alguien pudiera plantar un software malintencionado en su dispositivo. Alguien también pudiera colgar en internet o en páginas de esas que ofrecen software gratuito, algún software con alguna característica maliciosa y poder robar información. También, y he documentado casos en mis consultorías, el software que viene con debilidades, con puertas traseras o con fallos en su diseño, permite que los adversarios o los atacantes logren ingresar por medio de ese software al sistema, instalar un malware, instalar un software malicioso. ¿Cómo se llevan a cabo las labores de infección? Cuando dejas tu Wi-Fi abierta. Sí, eso digamos es una puerta de entrada enorme, también muy común porque alguien dentro de la red pudiera hacer pasar todo el tráfico de la red hacia su equipo, poder modificar de cierta manera el tráfico y poderle hacer creer a las personas que están navegando por portales reales cuando no es así, y de esta manera poder llegar a forzar a las personas a descargar software malicioso también. La familia malware es muy extensa. Existe el ransomware, existen los virus, existe el spyware, existen los backdoors o los troyanos, los wipers, los infostealers. Me voy a explicar cada uno de ellos. No quiero que tengan presente que solo voy a hablar de algunos, no voy a hablar de todos, voy a hablar de los más comunes porque pues la familia del malware es algo inmenso, incluso para algunas personas desconocidas, y como estos videos lo ven muchas personas que no tienen ni idea, quiero que se aproximen al concepto, puedan rescatar lo más importante y puedan entender de qué se trata esto. Hablemos sobre cada uno de estos bicharracos. Tenemos el ransomware. El ransomware es una especie de malware que secuestra la información de su dispositivo. El ransomware logra infectar el dispositivo, deja una nota de rescate. En esa nota de rescate está pues cómo pudiera usted como afectado, como víctima, rescatar o desencriptar esa información, porque la información se encripta, usted no la puede leer, no puede acceder a ella, si usted se desespera, y por ese desespero, porque también juegan con eso, ténganlo en cuenta que también es componente de ingeniería social, le exigen a usted dinero que generalmente debe ser depositado a una billetera electrónica y debe pagarse generalmente en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda. Cuando usted le paga a estas personas, supuestamente, y digo supuestamente porque en muchos casos se entregan una clave, la clave para que usted pueda liberar sus documentos, pues logra hacerse de manera satisfactoria, ¿no? Que eso debería ser pues lo más común. En algunas oportunidades no se da porque usted logra pagar, pero estos atacantes no le regresan a usted ninguna clave y por el contrario lo van a seguir extorsionando. Ahora, tenemos aquí el virus. El virus es el típico programa malicioso y malintencionado que infecta a su equipo, le borra un componente vital del sistema y cuando usted menos lo espera va a tener un destello, un pantallazo azul, o se va a reiniciar su máquina y ya no le va a volver a encender, se daña. En muchos casos también puede lograr tener otros daños casi que irreparables y digamos las personas se ven obligadas a reinstalar el sistema. Eso es un virus. El virus únicamente se encarga de dañar. Tenemos al spyware. El spyware es un poco más sofisticado, más silencioso. El spyware es un software diseñado para espiarlo. El spyware era muy utilizado en los años 90 y principios de los 2000. Era muy utilizado para poder sacar estadísticas de usted como usuario consumidor y venderse a las grandes compañías o a las compañías que necesitan esa información para poder hacer marketing o publicidad dirigida. El backdoor o el troyano es un malware
que lo que hace es infectar su máquina y dejar una puerta abierta. ¿Para qué es esa puerta abierta? Para que la persona pueda salir y entrar cuantas veces quiera. El troyano es algo que parece ser un programa, pero que esconde en su interior otra funcionalidad maliciosa. Eso es un troyano. Por eso les digo que tengan mucho cuidado cuando descarguen software gratuito o vayan a estas páginas de software gratuito, porque casi siempre usted termina instalando un software que le puede servir a usted para lo que lo busca, pero ese software en sí puede estar sacando datos de su máquina o incluso capturando lo que usted teclea a los bancos que usted visita, espiando su cámara o su micrófono. El wiper es un virus que le borra a usted toda la información. Se popularizó en la guerra en Ucrania porque fue utilizado por ambos bandos para dejar inactivos los equipos de comunicaciones, los portátiles y todos los equipos que están conectados en la red del escenario de batalla. Muchas unidades de soldados fueron comprometidas por estos wipers e inutilizando sus dispositivos móviles y dispositivos portátiles. Por último tenemos el InfoStealer. El InfoStealer tiene un objetivo principal: conseguir información suya, información personal, sacarla de su equipo, llevarla a algo que se le conoce como un servidor de C2 o un servidor que va a almacenar toda la información y sobornarlo, porque finalmente lo que hacen es que sacan tanta información suya, sus cuentas bancarias o videos íntimos o fotos íntimas o comprometedoras también. Logran incluso llevar a cabo toda una estrategia de manipulación para que usted pague y esa información no se revele. Imagínense todo lo que pueden llegar a hacer con información sensible o información robada, ¿no? En el caso de las empresas, que la información y los secretos industriales son tan importantes, pues se han visto muy afectadas. De eso se trata el InfoStealer. El InfoStealer es robo de información. En el 2021, el operador de oleoductos Colonial Pipeline fue víctima de un ataque de ransomware. Usaron credenciales o claves comprometidas, ingresaron a la empresa por medio de lo que llamamos una VPN. Desafortunadamente, pues esa empresa no tenía otros controles de seguridad. El malware, en este caso el ransomware, bloqueó sistemas críticos, obligando al cierre de operaciones y provocando la escasez de combustible en algunas locaciones de Estados Unidos. Al final, Colonial terminó pagando un rescate de $4.4 millones para recuperar el acceso. Ahora, ¿qué pasaría si un bicho de estos ataca nuestra red corporativa o nuestra red doméstica o nuestras computadoras? Para eso debemos aprender a identificarlos y tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo primero que debemos tener presente es que debemos mantener nuestro sistema operativo actualizado. Llámese Android, llámese iOS, llámese Windows, llámese Linux, OS X. El sistema operativo que ustedes tengan instalado debe tener los últimos parches de seguridad, debe tener o estar en su última versión. Software desactualizado o sistema operativo desactualizado es una ventana y es un papayazo, como decimos aquí en Colombia, para un virus o para los atacantes poder ingresar. ¿Por qué se los digo? Cuando se actualiza un software es porque pues hay una mejora, ¿no? Y generalmente cuando son actualizaciones de seguridad es porque se han corregido debilidades que en su última versión pues ya no estarán presentes. Entonces el hecho de tener un software viejo va a incrementar la posibilidad de que a usted lo logren vulnerar. Segundo, por favor, mantengan copias de seguridad, por favor respalden la información periódicamente. Hay muchos casos donde no se puede hacer nada más por el ransomware, lo digo de una manera muy cruda. En muchos casos cuando el ransomware ataca, he visto empresas que han perdido toda su información y no han tenido respaldo, no han podido recuperar la información, incluso algunas empresas han quebrado. En el caso de las personas, pues pierden su información, pierden sus fotos, sus recuerdos, y para evitarse ese dolor de cabeza, lo mejor es que guarden una copia de respaldo en algún disco duro o en alguna NAS, algo local. Guarden la información ahí periódicamente. Si pueden hacer una copia cada semana o diariamente, dependiendo de cuán importante es esa información, háganlo. Y por favor, que sea una copia aislada, no la tengan en la red, porque en muchos casos este malware logra apoderarse de la red, apoderarse de sus equipos e incluso llegar a infectar la información que tengan guardada donde ustedes tienen el respaldo, ¿no? Entonces lo más importante es mantener una copia periódica
para que en el caso de que logren recuperar la información porque ya el software malicioso la destruyó, pues puedan hacerlo y pues tengan el menor impacto posible. Por favor, tanto para empresas como para personas, utilicen contraseñas fuertes y habiliten el multifactor authentication o el factor de doble autenticación. Esto se los digo porque dejan una clave bastante sencilla para que el adversario pueda ingresar y pueda plantar su semilla del mal, del caos. Por favor, no den papaya, como decimos aquí en Colombia. Utilicen una clave robusta y si pueden utilizar un doble factor de autenticación, háganlo. Tanto para el correo electrónico como para su equipo móvil, su computadora, para cualquier equipo que le pida a usted una contraseña, implemente el doble factor de autenticación. Se evitarán bastantes dolores de cabeza. Esta es una de las mejores recomendaciones que puedo dar y es el autocontrol. Ya hablamos previamente de lo que era la ingeniería social, pero tengan en cuenta lo siguiente: software gratuito del todo y maravilloso no existe. Generalmente el software gratuito, pues que viene de páginas de dudosa reputación, pues viene con sorpresas. Entonces, por favor, autocontrol, no descarguen software que no conocen o de sitios que luzcan raros. Investiguen muy bien antes de descargar, no le den clic a todos. Por favor, tengan cuidado en los correos electrónicos, en las aplicaciones que envían por mensajería, los APKs que le piden a usted que instale. Por favor, absténganse de utilizar esa clase de software. El autocontrol es muy importante. Hay una frase muy conocida: cuando algo es gratuito, el producto es usted. Téngalo en cuenta. Bueno, ¿y a qué me refiero con autocontrol? El autocontrol pues es la capacidad que usted va a tener de poder diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Poder instruirse le va a permitir a usted saber cuándo descargar un software que realmente va a ser valioso y cuándo abstenerse de poder, por ejemplo, instalar una aplicación que pudiera estarle robando a usted la información o dañando su equipo. A eso me refiero con autocontrol. Desafortunadamente para algunos, pero afortunadamente para otros, el autocontrol se gestiona y se alimenta mediante la educación. Debemos salir de esa espiral de desconocimiento y empezar a formarnos viendo videos. Aquí en YouTube hay mucho material para que usted aprenda a identificarlo. Tenemos todos los recursos ya a la mano para poder empezar a diferenciar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hacer y qué no hacer. Otra recomendación, sobre todo para usuarios finales y bueno, también para empresas sobre todo que están creciendo, que no están tan maduras. El primer paso es instalar un software que le ayude a usted a detectar cuando su máquina ha sido infectada. Aunque yo sé, debo reconocerlo, hay virus que son capaces de pasar desapercibidos. En mis consultorías he tenido la oportunidad de crear malware para simulaciones que son capaces de pasar desapercibido ante los antivirus. Pero para eso el primer mecanismo de protección, ya que uno de los más básicos es un antivirus, o lo que llamamos ahorita también como un EDR. Esta clase de componentes o de software de protección pues va a evitar que la gran mayoría de familias de virus y de malware logren infectarlo a usted y robarle información. Entonces, por favor, si pueden instalar un antivirus, por básico que parezca, obviamente reconocido, pues háganlo. Es un control que es necesario iniciando. Ya más adelante, si buscan algo más avanzado, pues van a tener ustedes que meterse de lleno en la materia de poder detectar ciertos comportamientos que le permitan a usted bloquear estos bicharracos más avanzados que logran evadir estos sistemas. Pero es un buen comienzo. Por favor, si les pareció importante esta información, no duden en compartir, darle like, comentar. No olviden que estoy en redes sociales como Pablo Sec. Tampoco olviden la campanita para las personas que están en YouTube para que les informe cuando suba algún contenido nuevo que ya pues está disponible. Todos muchas gracias y hasta luego. Chao.